Me llamo Valeria Castañeda, tengo 35 años y jamás imaginé que la llamada que recibí a las 2:11 de la madrugada cambiaría el rumbo de dos familias para siempre. Faltaba menos de un día para la cena previa a la boda de mi hermana menor cuando sonó mi celular. Ni siquiera era una invitación. Era una orden. Mañana puedes venir, pero te quiero calladita toda la noche. La voz de mi madre sonaba tan fría como siempre. Me incorporé en la cama y respiré profundo. ¿Y qué crees que podría decir para molestarte? No tardó ni un segundo en responder. El papá del novio es uno de los empresarios más importantes de Monterrey. No vayas a avergonzarnos como acostumbras. Miré la carpeta confidencial que permanecía abierta junto a mi computadora portátil. En la portada aparecía el nombre del poderoso Grupo Montelongo, una de las corporaciones industriales más influyentes del norte de México. Sonreí con tranquilidad. Entendido. Colgué sin agregar una sola palabra. A las 6 de la tarde del día siguiente llegué al elegante hotel donde se celebraría la cena. Mi madre ya había decidido hasta dónde debía sentarme. Me colocó casi junto a la entrada del área de servicio, lejos de la familia principal y todavía más lejos de la mesa donde estaban los empresarios invitados. Mientras saludaba a los asistentes, escuché cómo me presentaba. Ella es mi hija mayor, trabaja en cosas administrativas. Es muy reservada. Después se acercó otra vez. Y recuerda, ni una palabra sobre tu trabajo. Asentí únicamente para evitar una discusión. Mi hermana menor, Camila, fingió no escuchar nada. Nunca lo hacía. Siempre había sido más sencillo dejarme sola que llevarle la contraria a nuestra madre. Su prometido, Sebastián Montelongo, me observaba desde el otro extremo del salón. Conocía perfectamente esa mirada. Era la expresión de alguien que esperaba que un secreto permaneciera encerrado para siempre. La cena transcurrió entre brindis, risas y fotografías. Hasta que llegó el momento de los discursos. Sebastián tomó el micrófono frente a casi 90 invitados. Con enorme seguridad comenzó a contar cómo había evitado que la empresa familiar perdiera cientos de millones de pesos durante una negociación internacional. Mientras hablaba, sentí un escalofrío. Cada cifra era familiar. Cada argumento. Cada conclusión. Incluso una frase completa. Era idéntica a un informe absolutamente confidencial elaborado por mi empresa hacía apenas unos meses. No era una coincidencia. Estaba utilizando como propio un análisis que mi equipo había preparado bajo un contrato protegido por estrictas cláusulas de confidencialidad. Mi madre apretó mi muñeca debajo de la mesa. No digas nada. Susurró sin dejar de sonreír para las fotografías. La miré unos segundos. Y permanecí en silencio. Cuando terminaron los aplausos, el presidente del grupo empresarial, don Arturo Montelongo, se levantó de la mesa principal. Todos pensaron que felicitaría orgullosamente a su hijo. Pero hizo exactamente lo contrario. Ignoró por completo a Sebastián. Caminó lentamente entre las mesas. Todo el salón comenzó a quedarse en silencio mientras avanzaba directamente hacia mí. Se detuvo junto a mi silla. Primero mostró sorpresa. Después una expresión de auténtico respeto. Licenciada Castañeda. Qué inesperado verla aquí. No sabía que tenía relación con esta familia. ¿Quién es usted para ellos? Levanté lentamente la vista. Observé a mi madre. Después a Camila. Y finalmente al hombre que acababa de atribuirse el trabajo de todo mi equipo. Nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. El silencio pesaba sobre el salón entero. Pero antes de contarles que respondí, y antes de explicar por qué esa boda jamás llegó a celebrarse, necesitan entender quién era la mujer que mi propia familia había inventado durante todos esos años. Porque la versión que ellos contaban de mí no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Mi madre, Patricia Castañeda, siempre creyó que las apariencias valían más que la verdad. Para ella, una fotografía perfecta resolvía cualquier problema. Mi hermana Camila era su mayor orgullo. Elegante, carismática, experta en agradarle a todos. Jamás cuestionaba una decisión de nuestra madre. Yo era exactamente lo contrario. Siempre preguntaba de dónde salía el dinero. Porque las reglas cambiaban según la persona. Y porque la honestidad solo importaba cuando protegía a alguien con poder. Cuando mi padre murió durante mi último año en la universidad, tuve que abandonar temporalmente mi maestría. Conseguí 2 empleos para ayudar a pagar la hipoteca de la casa. Mientras tanto, Camila continuó estudiando sin trabajar un solo día. Mi madre repetía que ella sufría el duelo de una forma mucho más delicada. Cuando le pregunté si mi dolor valía menos, respondió que solo estaba celosa de mi hermana. Ese fue el comienzo de una historia que jamás terminó. Con el paso de los años, aprendí una lección muy simple. Cada logro mío terminaba convertido en una obligación. Si recibía un ascenso, entonces debía pagar las deudas de Camila. Si conseguía un nuevo contrato,
Mi madre inmediatamente prometía mi dinero para resolver los problemas de algún familiar. Y cuando me negaba, ella contaba que yo estaba atravesando dificultades económicas y que me daba vergüenza admitirlo. Al principio intenté defenderme. Después entendí que discutir con ella nunca cambiaba nada. A los 30 años fundé mi propia firma especializada en investigación corporativa y análisis de riesgos, Castañeda Consultores Estratégicos. Todo comenzó después de descubrir una red de corrupción dentro de la consultora internacional donde trabajaba. Habían escondido contratos falsificados entre cientos de documentos perfectamente elaborados. Nadie esperaba que una analista relativamente joven encontrara el fraude. Pero lo encontré. Gracias a la evidencia que reuní, uno de nuestros clientes recuperó millones de pesos. Sin embargo, el reconocimiento terminó en manos de un socio mucho más influyente. Ese mismo día renuncié. Abrí mi propia empresa. Y construí un lugar donde los hechos siempre pesaran más que los cargos o los apellidos. 5 años después dirigí a un equipo formado por auditores forenses, abogados corporativos, especialistas financieros y analistas de inteligencia empresarial. Asesorábamos bancos, constructoras, cadenas logísticas, grupos industriales y compañías internacionales antes de realizar inversiones multimillonarias. Nuestro trabajo consistía en descubrir aquello que otros hacían todo lo posible por esconder. Nunca buscamos publicidad. La confidencialidad era nuestra mejor carta de presentación. Y eso me encantaba. Mientras menos personas conocieran mi nombre, mejor podía hacer mi trabajo. Mi familia interpretó ese bajo perfil como un fracaso. Mi madre decía que yo solo revisaba papeles para pequeños negocios. Camila incluso llegó a describir mi empresa como una oficina que hace investigaciones sencillas, justo antes de pedirme dinero para pagar varios meses atrasados de renta. Cuando me negué, me llamó resentida. Lo que ninguna de las dos sabía era que los ingresos anuales de mi empresa superaban con facilidad todo el patrimonio que nuestra familia había reunido en varias generaciones. 6 meses antes de aquella cena, Grupo Montelongo contrató a mi firma para revisar una adquisición internacional valuada en miles de millones de pesos. El presidente del grupo, don Arturo Montelongo, quería asegurarse de que aquella inversión no escondiera riesgos financieros. El enlace interno designado para trabajar conmigo era su hijo, Sebastián. En ese momento ninguno de los dos sabía que, fuera de los negocios, nuestras vidas estaban a punto de cruzarse de la peor manera posible. La primera vez que Sebastián me dijo aquella frase, sonrió como si estuviera compartiendo una gran lección de vida. La familia es la familia, no mezclemos los negocios con lo personal. En ese momento pensé que solo intentaba mantener la paz. Meses después comprendí que, en realidad, era una advertencia. Quería que el silencio protegiera todo lo que él había construido sobre una mentira. La cena previa a la boda se celebraba en el histórico Hotel Palacio de Santa Lucía, uno de los edificios más exclusivos del centro de Monterrey. Desde sus enormes ventanales podía verse toda la ciudad iluminada. Empresarios, políticos y directivos caminaban entre las mesas saludándose como viejos amigos. Era el tipo de evento donde una sola conversación podía cerrar contratos millonarios. Apenas crucé la entrada, mi madre apareció frente a mí antes de que pudiera acercarme a la recepción. Me observó de arriba a abajo. Revisó mi vestido azul oscuro. Después miró mis zapatos con evidente desaprobación. Suspiró. ¿De verdad no tenías algo más elegante? Sonreí con calma. Pensé que venía a una cena familiar, no a un desfile de modas. Ella ignoró mi comentario. Solo te pido una cosa. No hables como si estuvieras interrogando a todo el mundo. Solté una pequeña risa. Los investigadores hacemos preguntas, no discursos. Su expresión se endureció. Hoy Camila está entrando a un mundo completamente diferente. No conviertas la noche en otra oportunidad para demostrar que eres la más inteligente. ¡Qué ironía! Horas antes había sido ella quien me llamó de madrugada para controlar cada palabra que pudiera salir de mi boca. Pero ahora el problema, según ella, era mi ego. Cuando llegué al salón descubrí otro detalle cuidadosamente preparado. Mi tarjeta únicamente decía, Valeria, hermana de la novia. Nada más. Ni apellido, ni profesión, ni empresa. En cambio, todas las demás tarjetas incluían títulos como director general, consejero financiero, presidenta del consejo, socio estratégico o familia Montelongo. No era un error. Era otra forma de recordarme cuál era el lugar que mi propia madre creía que debía ocupar. Las amigas de Camila estaban sentadas cerca de la pista. Los ejecutivos de Grupo Montelongo ocupaban las mesas centrales. Y yo, junto a la puerta por donde entraban y salían los meseros. Después del primer platillo, Camila se acercó hasta mi mesa. Su vestido blanco marfil era espectacular. Parecía feliz. Pero cuando la abracé, sentí su cuerpo completamente rígido.
Ni siquiera respondió al abrazo. Se inclinó discretamente hacia mí. Mamá dice que prometiste portarte bien. La miré fijamente. Prometí guardar silencio. Ella hizo un gesto indiferente. Es prácticamente lo mismo. Negué con la cabeza. No, Camila. No es lo mismo. Sus ojos buscaron inmediatamente a Sebastián. Él fingía conversar con varios consejeros del grupo empresarial, aunque era evidente que nos observaba desde lejos. Entonces ella habló en voz aún más baja. Lo que haya pasado entre ustedes en el trabajo, déjalo ahí. Aquella frase confirmó una sospecha que había nacido desde la llamada de mi madre. Camila sabía que Sebastián y yo compartíamos un pasado profesional. Solo desconocía la verdad. ¿Qué fue exactamente lo que Sebastián te contó? Ella acomodó una pulsera de diamantes alrededor de su muñeca antes de responder. Me dijo que tú eras una consultora externa, que complicabas demasiado las auditorías y que, al final, te molestó que él recibiera el reconocimiento por salvar la negociación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Reconocimiento? ¿Por qué exactamente? Ella evitó mirarme. Lo sabía. Sabía perfectamente de qué estaba hablando, pero no quería pronunciar esas palabras frente a mí. Finalmente respondió. Después de la boda anunciarán oficialmente su ascenso dentro del grupo. Pase lo que pase, ya nadie puede cambiar eso. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y regresó junto a su prometido. Mientras observaba cómo ambos sonreían para las fotografías, comprendí que Sebastián había construido una historia completamente distinta. Y todos la habían creído. El segundo tiempo de la cena transcurrió entre conversaciones superficiales. Mi madre pasó gran parte del tiempo presumiendo a Camila frente a una pareja de empresarios. Desde niña tuvo un talento especial para relacionarse con la gente importante. Una de las invitadas sonrió con cortesía. Luego señaló hacia mí. ¿Y su otra hija a qué se dedica? Ni siquiera tuve oportunidad de abrir la boca. Mi madre respondió inmediatamente. Valeria todavía anda buscando qué quiere hacer realmente. Dejé lentamente el cubierto sobre el plato. Mamá. Tengo 5 años dirigiendo la misma empresa. Ella soltó una risa incómoda. Bueno, una empresa pequeñita. Lo dijo con tanta naturalidad que cualquiera habría pensado que intentaba ayudarme. Yo ya estaba acostumbrada. Sebastián golpeó suavemente su copa con una cuchara. El murmullo desapareció. Tomó el micrófono. Primero agradeció la presencia de todos. Después habló del amor que sentía por Camila. Finalmente comenzó a hablar de negocios. Mi padre siempre me enseñó que un verdadero líder debe detectar el peligro antes que cualquier otra persona. Hizo una pausa. Todos escuchaban atentos. Hace algunos meses estuvimos a punto de realizar una adquisición internacional que parecía perfecta. Pero algo no terminaba de convencerme. Seguí investigando cuando todos los demás estaban tranquilos. Detecté inconsistencias financieras que nadie había visto. Gracias a eso evitamos pérdidas superiores a 2.000 millones de pesos y protegimos miles de empleos. El salón estalló en aplausos. Camila lo observaba con auténtica admiración. Mi madre incluso se inclinó hacia mí. ¿Escuchaste? Eso es el verdadero éxito. Yo no respondí. Sebastián continuó hablando. Explicó la existencia de empresas fantasma, contratos inflados, pólizas de seguro falsificadas, pasivos ambientales ocultos mediante subsidiarias. Cada palabra pertenecía al informe elaborado por mi equipo. Entonces llegó la frase que terminó de confirmarlo todo. Un balance impecable también puede ser el mapa de un fraude perfectamente organizado. Sentí un escalofrío. Esa frase era mía. Incluso recordé la discusión que tuve con una de mis analistas. Ella quería eliminarla porque le parecía demasiado dramática. Yo insistí en conservarla. Ahora Sebastián la repetía frente a todos, como si hubiera salido de su propia cabeza. Ya no era simple plagio. Era una declaración. Estaba completamente convencido de que mi silencio le pertenecía. Pude levantarme. Pude desenmascararlo en ese mismo instante. Pero decidí esperar. Las personas suelen mostrar mucho más cuando creen que nadie descubrirá la verdad. Mi madre volvió a sujetar mi muñeca por debajo de la mesa. Acuérdate de lo que prometiste. No respondí. Al otro lado del salón, Sebastián levantó su copa en dirección a su padre. Esperaba otra felicitación pública. Sin embargo, don Arturo Montelongo no levantó la suya. Ni siquiera lo estaba mirando. Sus ojos permanecían fijos sobre mí, con una intensidad que hizo desaparecer todas las conversaciones alrededor. Después se inclinó hacia uno de los consejeros del grupo y le hizo una pregunta en voz baja. El directivo giró lentamente la cabeza para observarme. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, su expresión cambió por completo. Don Arturo Montelongo permaneció inmóvil unos segundos. No apartó la vista de Sebastián. Con absoluta calma hizo una sola pregunta. Entonces dime,
¿Cuál fue la primera irregularidad que descubriste durante esa investigación? El salón entero quedó en silencio. Sebastián abrió la boca, pero ninguna respuesta salió de sus labios. Durante unos segundos buscó desesperadamente una salida. Finalmente sonrió. Fueron muchísimas inconsistencias. Después de tantos meses sería imposible recordar cuál apareció primero. Lo miré directamente. Yo sí lo recuerdo. Todos giraron hacia mí. Fue una factura duplicada por el mantenimiento de una bodega que ya había sido vendida 1 año y medio antes. Mi analista la encontró exactamente a las 11:43 de la mañana, un martes. En ese momento tú dijiste que no valía la pena revisarla porque el monto era demasiado pequeño. El rostro de Sebastián cambió. La seguridad con la que había hablado minutos antes comenzó a desaparecer. Después acepté ampliar la investigación. Respondió intentando recuperar el control. Negué lentamente. No. Antes de eso intentaste limitar nuestro acceso a la documentación en 2 ocasiones diferentes. Camila dio un paso entre nosotros. Valeria, basta. Esta es nuestra cena previa a la boda. Antes de que pudiera responder, don Arturo habló. No levantó la voz, ni hizo ningún gesto brusco. Pero su autoridad fue suficiente para que todo el mundo retrocediera unos pasos. Camila, déjala terminar. Mi hermana lo miró completamente sorprendida. Hasta ese momento había creído que, al convertirse en parte de la familia Montelongo, todos la protegerían sin importar lo que ocurriera. Aquella noche estaba descubriendo que las personas verdaderamente poderosas no siempre defendían a quien ella esperaba. Sebastián respiró profundamente. El mérito siempre fue de la empresa. Yo representaba al equipo interno durante un brindis. Nadie está negando que una consultora externa haya colaborado con algunos análisis. Don Arturo frunció el ceño. ¿Una consultora externa? Mi madre intervino inmediatamente. Señor Montelongo, estoy segura de que todo esto es un malentendido. Valeria siempre ha sido muy sensible cuando siente que no reconocen su esfuerzo. A veces se toma las cosas demasiado personales. Sentí una mezcla de tristeza y decepción. Era exactamente el mecanismo de siempre. Cuando no podían demostrar que yo estaba equivocada, simplemente intentaban convencer a todos de que exageraba por emociones. Don Arturo observó fijamente a mi madre. Señora Castañeda, la investigación de su hija evitó que mi consejo autorizara una operación que habría provocado pérdidas multimillonarias. Explíqueme, ¿sobre qué exactamente debería ser menos sensible? Por primera vez en toda la noche mi madre perdió la sonrisa. Solo pienso que esta celebración debería tratarse de los novios, la miré. Así era, hasta que Sebastián decidió utilizar este brindis para adjudicarse el trabajo de mi empresa. Las personas sentadas cerca ya ni siquiera fingían conversar. Todos escuchaban. Todos entendían que algo mucho más serio estaba ocurriendo. Vi a Sebastián mirar discretamente hacia varios directivos del grupo. Calculaba el daño. Intentaba descubrir cuánto sabían. En ese instante su teléfono vibró. Casi al mismo tiempo también vibró el mío. Era un mensaje de Lucía Herrera, directora jurídica de mi empresa. Confirmado. La marca digital coincide. La copia filtrada pertenece al archivo asignado a Sebastián Montelongo. La trazabilidad está completa. Sentí un escalofrío. Durante casi un mes nuestro equipo había investigado quién había filtrado parte del informe confidencial. Después de cancelar la compra internacional, alguien había entregado varias páginas del expediente a los antiguos directivos de la empresa investigada. No enviaron todo el documento. Solo las páginas suficientes para revelar nuestros métodos de investigación. Gracias a esa filtración desaparecieron archivos. Se movieron recursos financieros. Incluso uno de los principales testigos recibió amenazas. Cada copia del informe llevaba una marca digital invisible diferente. Era imposible falsificarla. Y la copia filtrada pertenecía exactamente al expediente entregado a Sebastián. Nunca había pensado descubrirlo aquella noche. De hecho, antes de salir de mi oficina el análisis todavía estaba incompleto. Mi intención era asistir a la cena, felicitar a mi hermana y regresar temprano para preparar la reunión del comité de auditoría programada para la mañana siguiente. Pero Sebastián tuvo miedo antes que yo. Por eso convenció a mi madre de llamarme aquella madrugada. Porque él sabía mucho mejor que yo todo lo que tenía que ocultar. Don Arturo notó inmediatamente el cambio en mi expresión. ¿Qué sucede? Sebastián dio un paso al frente. Papá, podemos hablar esto en privado. Don Arturo volvió la mirada hacia mí. ¿Qué opinas, licenciada? Respiré profundamente. Miré a Camila. Tenía los ojos llenos de confusión. Jamás había querido humillarla frente a todos. Ni siquiera después de haber permitido que me silenciaran durante meses. Respondí con serenidad. Lo que sigue ya no pertenece a esta celebración.
Debe hablarse únicamente ante el comité de auditoría y el consejo de administración. Don Arturo asintió sin dudarlo. Pidió al gerente del hotel suspender temporalmente el programa. Después indicó que únicamente entráramos a una biblioteca privada ubicada junto al salón principal. Entramos él, Sebastián, Camila, mi madre, 2 consejeros y yo. Mientras caminábamos por el pasillo, mi madre volvió a sujetarme del brazo. Esta vez con mucha más fuerza. ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes lo que significa este matrimonio para tu hermana? La miré directamente. ¿Y tú entiendes lo que hizo Sebastián? Ella respondió sin pensar. No podías dejar que Camila tuviera una sola noche feliz. Retiré lentamente su mano. Él se paró frente a casi 90 personas y presentó mi trabajo como si fuera suyo. Mi madre suspiró con desesperación. Pues déjalo. Tú ya tienes tu empresa. Camila tiene esta oportunidad. Sus palabras me dejaron completamente inmóvil. No necesitaba más explicaciones. Mi madre jamás dudó de mi versión. Simplemente había decidido que la mentira era aceptable porque beneficiaba a su hija favorita. La observé fijamente. ¿Desde cuándo lo sabes? Ella evitó responder. ¿Desde cuándo, mamá? Bajó la mirada. Camila me dijo que había problemas entre ustedes por un proyecto. Temía que fueras capaz de arruinar la boda por resentimiento. ¿Por eso me llamaste de madrugada? Asintió lentamente. Ella me pidió que me asegurara de que entendieras todo lo que estaba en juego. A través de la puerta entreabierta vi a Camila de pie junto a Sebastián. Él le hablaba al oído con evidente desesperación. Ella asentía sin dejar de tomarle la mano. En ese instante comprendí toda la verdad. Sebastián sabía perfectamente que el mérito no era suyo. Camila sospechaba que él ocultaba algo. Mi madre había aceptado controlar mi silencio. Cada uno sostenía una parte distinta de la misma mentira, porque esa mentira prometía algo que todos deseaban. Para Sebastián, un ascenso. Para Camila, un matrimonio lleno de lujos. Y para mi madre, el prestigio social con el que había soñado durante toda su vida. Aquella misma noche comprendí que ya no había nada más que discutir. La verdad terminaría haciendo su trabajo. 2 días después, el Consejo de Administración suspendió de manera inmediata a Sebastián mientras concluía la investigación interna. Una semana más tarde presentó su renuncia antes de que el proceso disciplinario terminara. La boda quedó oficialmente cancelada. Nadie volvió a mencionar una nueva fecha. Mi madre, incapaz de aceptar lo ocurrido, comenzó a contar otra versión de la historia. Decía que yo había destruido el matrimonio de mi propia hermana porque nunca soporté verla comprometerse con una familia adinerada. Durante algunos días varios familiares le creyeron, hasta que una de mis tías decidió llamarme para conocer mi versión. Yo nunca compartí documentos confidenciales de la empresa. Solo envié 2 pruebas imposibles de discutir. El audio de la llamada que mi madre me hizo aquella madrugada ordenándome guardar silencio. Y los mensajes donde Camila admitía que sospechaba que Sebastián se había atribuido un trabajo que jamás realizó. Después de eso, el grupo familiar permaneció completamente en silencio durante casi 24 horas. Cuando finalmente alguien volvió a escribir, las preguntas ya no eran para mí, eran para mi madre. ¿Por qué obligaste a una hija a callar? ¿Por qué mentiste sobre el trabajo de Valeria durante tantos años? ¿Por qué hipotecaste parte de tu casa para organizar una boda que ni siquiera podías pagar? ¿Por qué siempre protegiste a quien mentía y nunca a quien decía la verdad? Mi madre abandonó el grupo sin responder una sola pregunta. 2 semanas después, Camila apareció en mi oficina. Ya no llevaba ropa de diseñador, ni maquillaje impecable, ni la seguridad con la que siempre caminaba. Vestía un abrigo viejo que recordaba de nuestros años en la universidad. Parecía otra persona. Se sentó frente a mí, respiró hondo, y comenzó a pedir perdón. Reconoció que había preferido creer la versión más conveniente, que había elegido mirar hacia otro lado porque perder aquella boda le daba mucho más miedo que perderme a mí. Sin embargo, cuando llevaba apenas unos minutos hablando, hizo una pausa. ¿Crees que podrías darme trabajo en tu empresa? La miré con tranquilidad. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ni siquiera lo vas a pensar? Negué despacio. Mientras sigas creyendo que una disculpa debe convertirse en un empleo, la respuesta será no. Guardó silencio. Después me acusó de querer castigarla. Respiré profundamente. Poner límites no es castigar a nadie. Las personas que trabajan aquí estudiaron, se prepararon y ganaron su lugar. No voy a repetir el mismo favoritismo que tanto daño nos hizo durante años. Aún así, no la dejé sola. Le ayudé a actualizar su currículum. La puse en contacto con una empresa de reclutamiento. Y le expliqué cómo prepararse para las entrevistas. Todo lo demás tendría que conseguirlo por mérito propio. 3 meses después encontró empleo en una pequeña agencia de organización de eventos.
El sueldo estaba muy lejos de la vida de lujos que había imaginado junto a Sebastián. Pero, por primera vez, era un logro completamente suyo. Mientras tanto, la situación de mi madre empeoró. Vendió su automóvil, canceló varios clubes sociales y comenzó a rentar una habitación de su casa para pagar las enormes deudas que ella misma había adquirido organizando una boda llena de apariencias. Seguía diciendo que yo la había abandonado. La realidad era mucho más sencilla. Simplemente dejé de rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Pocas semanas después, don Arturo Montelongo me invitó a una reunión privada. La investigación independiente había concluido. Me informó que el Consejo deseaba contratar a Castañeda Consultores Estratégicos durante los siguientes 3 años para rediseñar todos los controles de adquisiciones y cumplimiento corporativo del grupo. Él mismo decidió no participar en la votación para evitar cualquier conflicto derivado de nuestra relación familiar. Mi empresa obtuvo el contrato únicamente por sus resultados. Antes de despedirnos me dijo algo que jamás olvidaré. La noche de aquella cena pensé que simplemente había encontrado una coincidencia extraordinaria. Pero en realidad descubrí cuántas personas habían decidido fingir que no sabían quién era usted. Sonreí. Yo también lo descubrí esa noche. Las verdaderas consecuencias nunca fueron económicas. Sebastián perdió la carrera que había construido apropiándose del trabajo ajeno. Camila perdió el futuro que había levantado sobre una mentira que prefirió no cuestionar. Mi madre perdió la autoridad con la que controló durante años la historia de nuestra familia. Yo no les quité nada. La verdad simplemente dejó de sostener aquello que nunca debió existir. Un año después, Grupo Montelongo organizó su conferencia internacional de liderazgo. Curiosamente, se celebró en el mismo hotel donde todo había comenzado. Esta vez llegué como invitada principal. Mi nombre aparecía en el programa oficial, en las pantallas, en las carpetas entregadas a cada asistente, y también en la mesa principal. No estaba ahí por compasión, ni porque alguien quisiera compensarme. Estaba ahí porque mi equipo había diseñado un sistema de control que otras grandes empresas mexicanas ya comenzaban a implementar. Cuando don Arturo terminó su discurso quiso reconocer públicamente el proyecto. Tomé el micrófono solo unos segundos. Este resultado no me pertenece únicamente a mí. Pertenece a todas las personas que trabajaron durante meses para lograrlo. Les pedí a todos los integrantes de mi empresa que se pusieran de pie. Los aplausos fueron para ellos. Porque el verdadero liderazgo nunca consiste en quedarse con el mérito de los demás. Al terminar el evento encontré a Camila esperándome en el vestíbulo. Seguía trabajando. Vivía en un pequeño departamento. Y había comenzado terapia psicológica, esta vez sin depender de nuestra madre. Nuestra relación todavía estaba lejos de ser perfecta. Pero al menos ahora era honesta. Me confesó algo que resumía toda nuestra historia. Durante años confundí que me admiraran con sentirme segura. Creía que el dinero de Sebastián, la aprobación de mamá y aquella boda demostraban que valía algo. Pero vivía aterrada pensando que una sola verdad podía destruir todo. La miré en silencio. Ella sonrió con tristeza. Si una verdad podía destruirlo, entonces nunca fue real. Aquella fue la primera disculpa que me ofreció sin esperar nada a cambio. Meses después, Sebastián aceptó su responsabilidad ante las autoridades por el uso indebido de información confidencial y diversas irregularidades financieras. Fue obligado a reparar el daño económico, recibió severas sanciones legales y quedó inhabilitado para ocupar cargos directivos en importantes corporaciones durante varios años. Cuando escuché la noticia no sentí alegría. Ver caer a alguien jamás construye una vida mejor. La justicia era necesaria. La venganza, no. Mi madre tardó mucho más tiempo en comprenderlo. Durante meses me envió cartas. Unas pedían perdón. Otras me culpaban por todo lo ocurrido. Decidí no responder hasta que aprendiera a asumir responsabilidades sin buscar culpables. 16 meses después me pidió reunirnos en un pequeño café. Llegó sola, sin exigencias, sin ese tono autoritario que había marcado toda mi infancia. Con lágrimas en los ojos reconoció algo que jamás imaginé escuchar. Siempre favorecí a Camila porque tu independencia me daba miedo. Ella me necesitaba. Tú no. Cada vez que crecías profesionalmente sentía que dejabas de necesitarme. Por eso minimizaba tus logros. Así seguía creyendo que todavía tenía un lugar importante en tu vida. Guardé silencio unos segundos. Después respondí con calma. No fue el silencio lo que mantuvo unida a esta familia. Fue el silencio lo que mantuvo vivo el mismo daño durante tantos años. Aquella tarde no olvidé todo lo ocurrido. El perdón verdadero necesita tiempo. Pero acepté intentarlo nuevamente. Con condiciones muy claras. Nunca más préstamos. Nunca más mentiras sobre mi vida. Nunca más esconder mis éxitos para proteger el ego de otra persona.
Y si alguno de esos límites volvía a romperse, me marcharía sin mirar atrás. Meses después mi empresa creó un programa llamado Voces con Integridad. Un fondo dedicado a jóvenes profesionales cuyo trabajo había sido ignorado, robado o atribuido a personas con más poder. Ofrecíamos asesoría legal, mentorías y apoyo económico para que nadie tuviera que elegir entre conservar su empleo o defender la verdad. Lo hice porque el reconocimiento nunca debería depender de que un empresario atraviese un salón para descubrir quién eres realmente. Muchas personas me preguntan cuál fue la frase que cambió mi vida cuando don Arturo me reconoció aquella noche. La verdad, no fue esa. Mi vida ya había cambiado mucho antes. Exactamente a las 2:11 de la madrugada, cuando mi madre me ordenó guardar silencio. Ella creyó que yo aceptaba proteger una mentira. Lo que realmente entendí fue otra cosa. Quienes se benefician de tu silencio casi siempre intentarán llamarlo lealtad. Llamarán egoísmo a tus límites, envidia a tus pruebas, fracaso a tu independencia. Pero jamás debes convertirte en una versión más pequeña de ti mismo para que otros puedan seguir viviendo dentro de una mentira más grande. Aquella noche no destruí el futuro de mi hermana. Simplemente me negué a sacrificar la verdad para proteger un futuro construido sobre el engaño. Sebastián perdió su carrera por sus propias decisiones. Camila perdió aquella boda por haber elegido cerrar los ojos. Mi madre perdió mi confianza por los años de favoritismo. Cada consecuencia pertenecía únicamente a quien la había provocado. Y comprendí que recuperar tu voz no siempre significa gritar. A veces basta con permanecer en calma, presentar la verdad, y dejar que el silencio caiga sobre quienes estaban convencidos de que siempre jugaría a su favor.